Buenos días, estamos listos para comenzar una semana más de Jóvenes en TV. Así es, Matías, y lo haremos desde este maravilloso espacio, el Museo de Arte Moderno, MAM, que es un recinto cultural dedicado principalmente a preservar, estudiar y difundir el arte mexicano producido a partir de la década de los 30. Hoy hablaremos de un asunto por demás importante, pero desde una perspectiva distinta. La pandemia del coronavirus ha impactado la vida de millones de personas en todo el planeta. En pocos meses ha infectado a millones de personas y se ha cobrado cientos de miles de vidas. El confinamiento de la mitad del mundo ha generado caos en los mercados y las sociedades, teniendo múltiples consecuencias sanitarias, económicas, sociales y educativas. Incluso cuando la enfermedad pase, sus repercusiones seguirán afectando a la población mundial durante años. Pero, ¿será que nos ha afectado a todos de la misma manera? Si bien el coronavirus no ha respetado las fronteras y puede infectarnos a todos y todas, su impacto cruza por las desigualdades e inequidades sociales presentes en los distintos países y en nuestras sociedades. Es verdad, Pamela, el coronavirus ha afectado y seguirá afectando en mayor medida a los más vulnerables. El coronavirus hace evidente las desigualdades que ya estaban presentes en nuestras regiones y sociedades y que se han ido incrementando. Hablando de los efectos del coronavirus, ¿sabías que el Banco Mundial ha advertido que el virus podría arrastrar a la pobreza extrema a entre 40 y 60 millones de personas en el mundo este año? La Organización Internacional del Trabajo estima que la mitad de la población activa podría perder sus empleos en los próximos meses y que el virus podría costarle a la economía mundial unos 10,000 billones de dólares. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos ha programado que 265 millones de personas padecerán una crisis alimentaria si no se toman medidas directas. Los estragos de esta pandemia implican un enorme reto para todos los países, en todas las personas, pero sin duda el precio a pagar será muy diferente para unos y otros. Tienes razón. Hablando de desigualdades, ¿sabías, por ejemplo, que según los datos reportados en 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también conocida por sus siglas como CEPAL, los índices de desigualdad de ingresos de los países de América Latina se encuentran entre los más altos del mundo? El ingreso del 10% más rico de la población equivale aproximadamente al ingreso del 60% de la población. También la CEPAL en el 2019 advierte que en México la brecha de desigualdad creció del 38% en el 2006 al 66.5% en el 2014. No solamente es urgente atender los efectos de la pandemia, es prioritario atender y disminuir la brecha de las desigualdades e injusticias sociales en nuestro país. ¿Cuáles han sido algunas de las desigualdades e injusticias que ha dejado al descubierto esta pandemia? ¿Será que nosotros, como ciudadanos, como jóvenes, podemos hacer algo al respecto? Tenemos como invitado al doctor Patricio Chávez, con quien reflexionaremos en torno a este tema. En uno de sus ensayos más recientes, el doctor Patricio Chávez expone que la situación sanitaria, social y económica que ha generado la pandemia en América Latina y en especial en México, junto a otros países como Ecuador, Colombia y Argentina, evidencia una crisis que afecta de manera injusta y desigual a los grupos de población en nuestros países, enfatizando que el nuevo virus no es democrático, afecta a los más vulnerables. Platicaremos con el doctor Patricio Chávez. Les cuento un poco sobre su trayectoria. Es un doctor en ciencias sociales y cuenta con más de 25 años de experiencia como consultor de organismos de cooperación internacional como la UNESCO, UNICEF, PNUD, BID, OEA y la Unión Europea, coordinando programas educativos, sociales y culturales.
También ha sido asesor de varios gobiernos de América Latina en políticas educativas, sociales y de juventud, y docente en varias instituciones educativas. Es fundador y actualmente director general del Centro para la Gestión Social, Educativa y Cultural GESIP-SC. Estamos muy contentos porque está con nosotros el doctor Patricio Chávez. Gracias, Patricio, por haber aceptado esta entrevista. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la entrevista y un gusto estar con ustedes en el programa. A ver, empecemos con esta plática más que entrevista. ¿Cuáles son las problemáticas más relevantes que hizo evidente esta pandemia? Bueno, lo primero que es interesante en la pregunta es que efectivamente habían una serie de problemas previos, que lo que hizo la pandemia es redimensionarlos, es como una gran lupa que enfocó problemas que ya teníamos en sociedades como la mexicana y la latinoamericana. Por ejemplo, el problema de la gravísima inequidad social, económica de nuestras poblaciones, esta brecha tan grande entre los que más tienen y los que menos tienen, entre aquellos que tienen unos ingresos que efectivamente son totalmente desproporcionados frente a personas, a familias que apenas tienen posibilidades de llevar el sustento a su casa, ¿no? El tema de la inequidad, el tema de la pobreza, por supuesto, grandes grupos de las familias y grandes grupos de la población que viven por debajo de la línea de pobreza, que no acceden a los mínimos bienes de la canasta básica. Ese es otro problema grave que efectivamente se ha generado y se ha evidenciado. Pero otros también, problemas, por ejemplo, de la inequidad educativa, para entrar en estos temas de los jóvenes. El tema de la inequidad es uno de los graves problemas que se expresa también en la educación, no solamente en el acceso, en la brecha digital, sino también en las posibilidades que los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen de desarrollar procesos de aprendizaje que les sirvan efectivamente para generar aprendizajes significativos, ¿no? Estas brechas están presentes y esos, entre otros problemas, podríamos señalar otro, el tema de la salud mental en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, pero también en los docentes, por ejemplo, que ha generado la pandemia, entre otros que podemos identificar, ¿no? Patricio, justamente ahorita que hablabas de la inequidad, ¿tú crees que a todos nos ha afectado de la misma manera la pandemia? No, por supuesto que no. Mira, hay muchos estudios que han desarrollado varios investigadores, varios centros de investigación, la UNAM acá y por otro lado también Naciones Unidas, el PNUD, la CEPAL, y claramente demuestran que hay grupos que han sido mucho más afectados en este proceso. Por ejemplo, los niños, las niñas, las adolescentes, los propios jóvenes, no todos, sino aquellos que pertenecen a familias más vulnerables, por ejemplo, a familias cuyos padres no tienen la posibilidad de elegir entre quedarse en casa para poder resguardarse y no contagiarse o salir a trabajar porque tienen que llevarle el sustento a su familia, ¿no? También el tema de las mujeres, hay una gravísima afectación con un enfoque de género en este sentido, porque las mujeres, por ejemplo, las mujeres, las amas de casa o de las mujeres de las familias, han tenido que no solamente volcarse a hacer teletrabajo cuando lo pueden hacer o hacer algún tipo de actividad para mejorar los ingresos de la familia, sino que además ahora han tenido que ser docentes de sus hijos, acompañarlos, a amas de casa, y esto ha generado graves problemas. Niños, niñas, familias de migrantes, por ejemplo, ¿no? Ese ha sido un grupo muy afectado también. Justo lo mencionas, han evidenciado estos errores y definitivamente, o más que errores, estas fortalezas que no tenemos, ¿no? Que es el alcance al internet a estas zonas que incluso a veces ni luz tienen. Entonces ha sido un problema muy fuerte que esperemos que se pueda enfocar en estos sectores tan vulnerables y justo lo mencionas que son la población indígena. Es así, y bueno, también entender, por ejemplo, que no todas las familias, incluso en el ámbito urbano, tienen las mismas condiciones de esto que se llama educabilidad. Es decir, puedes tener acceso al internet, puedes tener tu dispositivo, pero sin embargo,
no tienes lo que se llama las condiciones mínimas para Exacto. generar aprendizaje. Por ejemplo, el hecho de que tú tengas un lugar, el joven, el niño, el adolescente tenga un lugar para estudiar con tranquilidad, ¿no es cierto?, para concentrarse, que tenga agua, que tenga los mínimas condiciones de infraestructura sanitaria, que tenga acompañamiento de sus padres en el proceso, porque Claro. están obviamente rebasados con una serie de actividades, además de estar preocupados por la pérdida del empleo o por la reducción de ingresos. Entonces, todas esas condiciones han afectado muchísimo a niños, niñas, jóvenes en estas familias, en estos grupos muy vulnerables, ¿no? Lo que se llama condiciones de educabilidad. Y hay datos ya de encuestas acá en México que justamente señalan que lastimosamente no todos los niños, jóvenes, adolescentes han tenido las mismas posibilidades y esas mismas condiciones de continuar su trayectoria de aprendizaje en sus hogares, ¿no? Claro. Oye, Patricio, y justamente agarrándome de de este tema que estás tocando, la desigualdad y la inequidad son sin duda problemáticas muy complejas con múltiples causas. Sin embargo, ¿cómo consideras que el modelo económico y social vigentes han contribuido a esta situación? Bueno, por supuesto, es justamente lo que decíamos. Si una sociedad previo a la pandemia era una sociedad inequitativa, donde había brechas de todo tipo, donde estas brechas justamente afectaban a ciertos grupos vulnerables, es obvio que esto iba a generar distintos efectos y con mayor fuerza en ciertos grupos que en otros. Las pandemias, los virus, este tipo de problemas, lo que hacen es hacer más evidente Más evidente, esas claro. inequidades, esas desigualdades. Claro. Patricio, preparamos una cápsula justo para completar este tema. Nos acompañas a verla y regresamos contigo. Claro que sí, muchas gracias. Preguntamos a algunos jóvenes de qué manera les ha afectado esta pandemia y hemos preparado una cápsula con sus respuestas. Acompáñenos a verla y enseguida volvemos con el doctor Patricio Chávez para seguir conversando. A mí personalmente no me ha afectado mucho porque sigo trabajando, pero hay menos gente, hay menos movimiento en la ciudad y yo gano más que nada la, por la gente, por comisión. Entonces, pues sí me ha afectado más a cada rato estarme poniendo porque tengo contacto con los clientes, ponerme a cada rato gel antibacterial, traer siempre el cubrebocas, la careta y tener más cuidado. Entonces, más distanciamiento. A veces algunos clientes se molestan porque no los escuchas precisamente por esto. Entonces, siento que no me ha afectado mucho, pero pues en algo sí. Pues yo siento que sí, unos lo sentirán como vacaciones, que no tienen que ir a trabajar, no tienen que ir a la escuela, puesto que están en la casa, pero unos que tratan de salir adelante, no por parte de sus papás, sino de uno mismo, sí nos afecta demasiado en la economía, a todos más bien. Pues creo que la pandemia ha afectado más a las personas que son de más escasos recursos, que iban viviendo al día, que dependían de un negocio, de un trabajo fijo y que han sido despedidos o su negocio no está produciendo. Bueno, es mi punto de vista. Básicamente las oportunidades bajaron demasiado. Es muy difícil como llevar algo de comer a la mesa. Entonces, pues creo que se hizo una encuesta hace un tiempo de que las personas que fueron afectadas por COVID sería el mismo número si no hubieran reducido todo lo de que cerraron todo, dejaron sin empleo a mucha gente. Entonces, si volvieran a abrir todas esas oportunidades de nuevo, si las cosas pudieran seguir y no pararan la economía otra vez, creo que se iría solucionando esto muy poco en poco, pero iría mejorando. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con Patricio Chávez. Gracias, Patricio, por seguir con nosotros. Platícame, ¿cuáles crees que sean los principales retos a los que se enfrentan las y los jóvenes en esta pandemia? Bueno, mira, el tema de la educación en este momento es un tema relevantísimo. Uno de los primeros retos que tienen los jóvenes es mantenerse en las trayectorias educativas, mantenerse en la escuela. Según datos y estudios que se han hecho ya en México y en América Latina, todavía no tenemos los datos definitivos de la SEP,
pero se espera que un amplísimo grupo, estamos hablando de casi 800,000 jóvenes, no necesariamente regresaron después del tema de la pandemia y del encierro a su escuela. Hubo un abandono muy fuerte. Y este es un tema central, cómo evitar que ellos abandonen. Ese es un reto central y está también no solamente en las manos nuestras, por supuesto, como mundo adulto, ¿no? Y de las instituciones o del sistema educativo, sino también de hacer entender a la sociedad, a los padres, que la escuela sigue siendo fundamental, que la escuela sigue siendo relevantísima para la trayectoria y para la construcción de proyectos de vida de esos jóvenes y de esas jóvenes. Pero hay otros retos centralísimos, por ejemplo, el tema de crear mejores condiciones dentro de los hogares en este proceso que ahora están estudiando, ¿no es cierto?, en los hogares, el haber migrado hacia la educación, hacia los hogares y las familias. Ahí hay que comenzar a entender que hay que acompañarlos a los jóvenes, a las jóvenes, que hay que generar unos nuevos procesos desde los educadores, por ejemplo, nuevos ambientes de aprendizaje, más creativos, más lúdicos. La educación a distancia no es una clase de Zoom de 6 horas o de 8 horas donde ellos tienen que pasar al frente de esos dispositivos tecnológicos y entender que hay formas mucho más creativas, maravillosas hoy para generar procesos pedagógicos interesantes, relevantes, pertinentes para ellos. Y el otro que creo que es fundamental es entender que nada reemplaza al docente y a la escuela en términos presenciales. Claro. Es fundamental, porque no solamente la escuela es un espacio de aprendizaje de materias, de asignaturas, sino es un espacio de socialización. Sí, y ustedes como jóvenes saben lo importante que es socializar con los pares, con tus compañeros, tus compañeras, tus amigos, tus amigas en el espacio escolar y en otros, ¿no? Esto es fundamental. Claro. Patricia, ¿tú consideras que la educación puede contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa? Definitivamente yo creo que hay que seguirle apostando a la educación, hay que seguirle apostando a la escuela, creer que es el único espacio, no existe ninguna institución social más importante que la escuela como institución, es decir, la posibilidad de ese espacio donde los jóvenes, los niños, los adolescentes pueden construir, no solamente prepararse para el mundo laboral, que es importante, o el mundo de la economía, para decirlo, sino para incorporarse creativamente a proyectos sociales, a proyectos culturales, incorporarse a la vida política, claro. Ser creativos, replantearse nuevos modelos de desarrollo que tanto necesitan nuestros países, nuestro México, nuestra América Latina. Patricio, además de las que ya mencionabas, ¿cuáles serían las recomendaciones o propuestas que desde tu experiencia podrían orientarnos a pensar la escuela y la educación? Sí, bueno, yo creo que es fundamental. Hoy la escuela tiene que, primero, replantearse las preguntas que orientaron a la escuela y a la educación en el pasado. Yo creo que ya no puede ser el éxito individual, las competencias que nos lleven a ser competitivos y exitosos en el mercado. Yo creo que hoy, por ejemplo, la escuela tiene que fortalecer habilidades socioemocionales, tiene que fortalecer habilidades socioafectivas. La escuela tiene que permitir generar que los jóvenes se planteen trabajo en equipo, que sean solidarios, que vivan, que fortalecer lo que se llama y lo que nosotros estamos proponiendo, que es la pedagogía de la convivencia. Es fundamental, es decir, cómo convivir, pero no convivir en términos de pasarla bonito en un momento determinado, sino cómo construir un modo de vida, de vivir juntos, ¿no? Y juntas, respetando las diferencias. Sí, y creo que eso es lo que hace enriquecedor la personalidad de todos, ¿no? El poder convivir con un mundo diverso y nos hace enriquecernos culturalmente, personalmente y profesionalmente. Oye, Patricio, pues ya para terminar esta plática, ya lo has venido mencionando, pero no sé si quieras nada más hacer un énfasis en esta respuesta, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones para promover la participación de los jóvenes en la situación actual?
Bueno, yo creo que primero entender que realmente los jóvenes tienen que, y las jóvenes deben participar en la renovación de los procesos educativos. Eso es una primera cuestión. Y eso implica escucharlos, respetar su dignidad, promover espacios en donde efectivamente puedan involucrarse creativamente en esas redefinición de la pedagogía, de los enfoques, de los ambientes de aprendizaje. Tenemos que promover la participación, implica también hacerles entender que son necesariamente ciudadanos y ciudadanas ahora. No es que los vamos a formar desde el mundo adulto para que luego sean ciudadanos y ciudadanas, sino que ya son ciudadanos y que tenemos que respetar sus derechos y que esos derechos tienen que ser respetados para todos en el conjunto del sistema educativo y de la sociedad. Y ahí creo que hay mucho por hacer. Yo empezaría por escucharlos, empezaría por hacer las preguntas fundamentales. ¿Qué quieren ustedes construir, ustedes jóvenes, como escuela, como sociedad? ¿Qué queremos todos, pero fundamentalmente ustedes? ¿Qué queremos dejar al mundo a futuro? ¿Y cómo quieren que ese mundo se construya a futuro? ¿No? Y me parece que desde ahí es central plantearnos las preguntas desde este mundo adulto, ¿no? Patricio, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Yo más de decir que es una entrevista, es una plática, y gracias por decir lo importante que es la educación y dos, que podemos hacer un cambio nosotros los jóvenes, independientemente de que todavía haya muchas mentes muy cuadradas o muchas mentes que estén encerradas en el pasado. Podemos hacer un movimiento y creo que se ha estado viendo en diferentes asociaciones y se ha estado viendo en diferentes movimientos que hoy en día ya son una realidad. Patricio, no sé si quieras dejar tus redes sociales para aquellos que te quieran contactar. Sí, muy bien, muchas gracias. Primero, bueno, yo estoy solamente en LinkedIn, Patricio Chávez en LinkedIn, pero pertenezco a una organización que es GESIP, el Centro para la Gestión Social, Educativa y Cultural, GESIP. Nos pueden encontrar en www.gesip.org y estamos también en Facebook, en LinkedIn y en otras redes sociales. Allí nos pueden encontrar y, por supuesto, desearles muchísimo éxito en este programa, en lo que están haciendo, y seguir diciendo, es fundamental hoy más que nunca replantearnos la educación para construir un mundo mejor. Es lo que todos los seres humanos nos merecemos, y ustedes fundamentalmente como jóvenes. Muchas gracias por la Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Muy buenos días. La desigualdad de ingresos y oportunidades está en aumento a nivel global y en los países de América Latina, incluido México. Para frenar este aumento de las disparidades, es necesario adoptar políticas y generar estrategias que empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan la inclusión económica de todas y todos, independientemente de su género, raza o etnia. A pesar del panorama desalentador que enfrentamos, la educación y los jóvenes tienen un importante rol para construir una sociedad más justa y equitativa. ¿Qué podrías hacer para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria? Interésate, involúcrate y participa. 1. Interésate en los asuntos que nos atañen a todos como sociedad. Infórmate e investiga sobre las políticas, decisiones y acciones que se toman en materia social en tu colonia o comunidad, en tu ciudad y en tu país. 2. Involúcrate. Hay muchos grupos, organizaciones civiles, dirigidas por jóvenes o integradas por y para la implementación y observación de políticas y acciones contra la desigualdad. Busca en tu localidad o en la red y súmate a alguna. 3. Participa. Los jóvenes no solamente somos el futuro de México, somos su presente, y desde ahora podemos asumirnos como ciudadanos activos que participan en la transformación de su sociedad. Promueve el respeto a las diferencias. No ejerzas ni toleres actitudes ni acciones que generen discriminación o injusticias. Visibiliza las situaciones de desigualdad. Genera vínculos solidarios y de apoyo con tu comunidad y tu colonia. Apóyense unos a otros. Revisa tu estilo de vida y procura consumir productos o servicios social y ambientalmente responsables.
es decir, que no generan más desigualdades o sean resultado de injusticias. Continúa preparándote. La educación es un poderoso motor de transformación social. Hemos llegado al final de esta sección. Antes de despedirnos, recuerden que como sociedad enfrentamos múltiples problemáticas que se acentúan con los grupos cuya vulnerabilidad es mayor debido a las desigualdades sociales y de ingresos. Es urgente que como jóvenes levantemos la voz ante las desigualdades e injusticias, que nos involucremos en políticas y programas que atiendan estas desigualdades y que participemos en nuestras comunidades. La participación de nosotros como jóvenes puede hacer la diferencia. A todos en casa, envíanos tus comentarios. ¿Cuáles han sido las desigualdades e injusticias que has observado a tu alrededor como resultado de esta pandemia? ¿Cómo crees que las desigualdades afectan el desarrollo de las personas o de un país? ¿Cómo tendría que ser la educación para contribuir a disminuir estas desigualdades? ¿Cómo podemos las y los jóvenes participar en la construcción de una sociedad más equitativa? Queremos escuchar tus opiniones y propuestas. Escríbelos a través de las redes sociales de Jóvenes en TV. Nosotros no nos despedimos, regresamos más adelante con otra propuesta. Por el momento, después de la activación, Vida Saludable, donde continuaremos con la reflexión. Hasta la próxima.